Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Brújula de Líder. Les saluda Irma Castellón y estoy acá con una invitada súper especial y con Jaime, nuestro compañero. Qué gusto saludarte, Irma, a todos ustedes que nos acompañan en cada uno de nuestros episodios, agradecerles de verdad su atención y esperando que cada uno de los temas que nosotros proponemos les permita reflexionar en cómo desarrollar esas habilidades que quienes dirigen empresas, dirigen organizaciones, cada vez necesitan más. Hoy tenemos una invitada de lujo, Irma, que definitivamente nos va a aportar muchísimo en algo que es una necesidad, porque sabemos que muchas organizaciones, muchos equipos tienen esta constante dificultad para poner paz en su ambiente de trabajo. Y por eso es que hoy nos acompaña la consultora en paz organizacional, Sandra Garbanzo. Qué gusto, Sandra, que estés con nosotros. Bienvenida a tu casa, Brújula de Líder, aquí en la pantalla de Memo TV. Muchísimas gracias. Para mí es un placer hoy estar con todos ustedes acá y con todas las personas que nos acompañan y estar al servicio para aprender juntos. A mí me llama mucho la atención, Sandra, cómo alguien que empezó su carrera en medios de comunicación acabó por implementar la paz en equipos de trabajo. Es que es muy complementario. Una de las cosas que más me apasionaba y que yo no entendía como comunicadora era por qué cuando no estábamos de acuerdo la comunicación no fluía. Uh-huh. Por más técnicas que yo tuviera, ¿verdad? Al final, cuando tenía que resolver, en muchos casos yo no era efectiva. Yo decía, ¿qué es lo que no estoy viendo? ¿Qué es lo que no estoy entendiendo de la comunicación, específicamente cuando no estamos de acuerdo? Y todo el tema de resolución de conflictos y cultura de paz nace y apoya la comunicación no violenta y la comunicación efectiva, que yo tengo que confesarles que la aprendí hasta que fui mediadora de conflictos, porque como comunicadora, en esa parte, muchachos, yo no lograba conectar ahí. Entonces, ¿cómo se desarrolla la comunicación en un sistema complejo donde hay emociones muy volátiles? Es algo que no nos suelen enseñar ni a nivel de familia, ni a nivel tampoco de escuela o a nivel de universidad, y menos en el trabajo. Y creo que va más allá, porque yo creo que es que nos han metido en la cabeza desde que somos pequeños, pues en la escuela, en nuestra casa a veces y luego en el trabajo, de que tener diferencias o tener conflicto es malo. Entonces yo siempre me causa gracia este tema porque yo en donde trabajo y con las personas con las que yo me relaciono y las que buscan apoyo con mentoring o coaching, yo siempre les digo, es que para mí el conflicto es bueno porque a mí me da un punto de vista completamente diferente a lo que yo estaba pensando. Puedo cambiar de opinión de un tema con solo escuchar a otra persona, pero no necesariamente el conflicto significa pelearnos o estar de una manera incómoda, molesta, y eso requiere un cambio de pensamiento, que nos cambiemos ese chip para poder entender que más bien es algo que deberíamos de sacarle provecho. Tienes toda la razón, ahí comparto muchísimo con vos, y lo principal es que no sabemos qué es el conflicto. Uh-huh. Lo que nosotros creemos que es el conflicto es mi respuesta emocional al evento. El conflicto no es enojarse, el conflicto no es gritar, el conflicto no es irse. Esa es mi respuesta emocional ante un problema que no sé cómo solucionar. Uh-huh. En el que no me siento preparado para hacer, ¿no? Y simplemente yo reacciono a un evento. El conflicto es lo que yo tengo que resolver. Uh-huh. Ahora, se hace muy tóxico o se hace muy disfuncional porque no tenemos una adecuada preparación emocional para saber cómo confrontarlo. Cómo hacer espacios seguros para conversar y que realmente se convierta en una oportunidad. ¿Qué entendemos por un espacio seguro en un ambiente de trabajo? Bueno, tiene varios contextos, pero en general los espacios seguros es donde yo puedo decir lo que pienso sin miedo a la represalia, sin que otra persona no me conteste desde un juicio de valor, donde yo no me sienta que, dije cosas que no son, o qué vergüenza, o para qué hablé. Sí. Es que el jefe me dijo, me regañó ahí, me expuso delante de todo el mundo, y el jefe me pasa diciendo uh-huh. que hable, y yo para qué hablo. Entonces, tal vez es el lugar seguro, ¿no? Es ese uh-huh. lugar donde yo puedo decir lo que pienso, lo que siento, mis ideas pueden ser diferentes a los de los demás, y yo verbalmente no voy a ser atacada, no me voy a sentir expuesta. Entonces, y ahí empieza todo este tema del manejo emocional, porque cuando alguien me dice algo distinto, inmediatamente yo lo que voy a querer es
poner mi punto de vista, que eso no es un espacio emocional seguro, o más bien que la otra persona piense como yo. Sí. Muchas capacitaciones cuando hablaba del tema de generar una conversación saludable entre equipos de trabajo, muchos gerentes venían y decían, ¿cómo hago para ganar la conversación? Y ahí es en donde te das cuenta de que realmente no es el enfoque que estamos buscando, porque no se trata de ganar la conversación. Yo no estoy buscando entrenar a gerentes para que ganen una conversación, ¿cierto? Sí, eso es, bueno, totalmente cierto, y eso ha cambiado mucho el paradigma del liderazgo, ¿verdad? Donde ya no viene un liderazgo autoritario. Vienen muchas necesidades cuando los gerentes nos dicen, es que yo quiero que la gente opine, yo quiero que la gente tenga iniciativa, yo quiero que la gente se sienta motivada. Nada de eso se gana ganando una conversación. La gente lo más que puede hacer es quedarse callado o retirarse, pero siempre, siempre va a decir lo que ella quiere. De ahí nace el famoso chisme, ¿verdad? Sí, porque yo no te lo puedo decir porque sos mi jefa, pero tú puedes decir, ay, es que esta muchacha, y entonces ahí empezás, ¿verdad? Claro. Porque tampoco se ve bien o no hay un espacio seguro donde yo pueda confrontarte porque sos mi autoridad. El tema del chisme me parece que en nuestra cultura está más que extendido. Sí. Una cultura organizacional cargada de chisme es una cultura que se aleja de la paz organizacional. Una cultura organizacional que está cargada de chisme es una cultura organizacional que no sabe confrontar problemas complejos. Entonces, yo por miedo a que me digan algo que no me gusta o por ser despedido o simplemente porque no me he dado la oportunidad de escuchar a la otra persona y ya tuve una conversación interna donde me hice todo un drama y hasta me despedí y me volví a contratar yo solo, ¿ok? Entonces, yo no voy y le digo a la persona. Ahora, también es que mi lenguaje no es seguro. Llego y le digo a la persona, es que vos me tratás malísimo. Y la otra persona va a responder. Va a decirle, mira, es que cuando vos alzas la voz, yo estoy incómodo. Ajá. Sí, más de mi vivencia, de mi sentir, ¿no? De mi mensaje yo, de qué es esa acción que a mí me incomoda. Volviendo un poco del poder, el tema de nivelar no se trata de que el otro haga lo que yo quiera. El tema de la paz o de poder conciliar se trata de que yo no responda tan rápido a lo que me detona. Pero en ese caso que acabas de mencionar, tenemos un ambiente tóxico, tenemos chismes, está pasando esto. ¿Qué es la recomendación para el gerente y qué es la recomendación para la persona que está tal vez ocasionando este problema? Ahí estamos hablando de un tema de cultura. Bueno, porque todas las empresas, igual que todas las familias o que todas las relaciones, tienen diferente forma de resolver. Valores, ¿no? También. Sí, pero de resolver un conflicto. Y eso marca una cultura. Totalmente. Estamos acostumbrados, digamos, lo que define nuestra zona de confort. O puede ser una cultura colaborativa, donde más bien la parte de innovación es venir y que todos me digan qué es lo que no les gusta del proyecto para que podamos aprender. Okay. Pero eso ahí se resuelve diferente. Sí, cuando hablamos de este tipo de... Y hay un hábito, ya están acostumbrados a hacerlo de esa manera. Exacto. Además ya saben que es seguro, que eso va a traer un buen resultado, no van a ser discriminados por decir lo que piensan. Cuando hablamos de una cultura... tal vez de pronto la palabra tóxica no me hace sentir tan cómoda, sino que yo creo que es una cultura donde no está siendo funcional la conversación, ¿verdad? Porque todos tienen el poder de cambiar. Entonces, empezando por los gerentes o directores, y es empezar por ellos mismos a generar espacios donde le pregunten a la persona, ¿cómo se sientes? ¿Cómo estás? A veces los gerentes nos quedamos como, Sandra, es que yo les pregunto y nadie me contesta. Todo el mundo se queda callado. Pero es que haces preguntas de sí y no. Ay, no, a mí me ha pasado. Yo hago preguntas abiertas en un staff y yo les digo, chicos, ocupamos trabajar en esto y vean qué opinan. Y entonces termino yo dando la solución porque nadie habló. Y conste que me considero que tengo ya un hábito con ellos y que he tratado de tener esta comunicación en 2 vías, en decirles, siéntanse seguros de venir a darme retroalimentación, trato de que tengan buenísimas ideas, les trato de meter por todos lados la innovación y que la innovación no va a suceder si no los dejamos hablar y no incluso intentar y errar, ¿verdad? En lo que estamos haciendo, pero a veces cuesta. Sí, hay que motivar a la gente diferente, por ejemplo, es decirle, ok chicos, quiero que me expliquen qué es lo que acabo de decir, quiero que lo hagan.
Me siento como mamá decirles esto que le estoy diciendo a mi hija. Repita después de mí. Es muy interesante, ¿sabes por qué? Porque yo doy un mensaje y todos van a percibir 20 cosas diferentes. Sí, eso es cierto. Y esas 20 cosas diferentes, cada uno va a pensar lo que le acabamos de decir, cómo aplicarla. Y ninguno me la va a decir. ¿Verdad? Entonces yo también tengo que muchas veces poder como generar una comprensión de cómo aprende el cerebro humano. Entonces, de todo lo que yo diga, le va a quedar un 10% a ellos. Okay. De todo lo que ellos hagan, va a quedar un 90%. Y eso es, si ellos no están en un espacio seguro y están alterados, no les va a quedar nada. Sandra, vos estás trabajando actualmente en empresas de diferentes industrias, implementando culturas de paz organizacional. ¿Cuál es el reto, tal vez digamos, que representa ese común denominador hoy por hoy en las empresas? Muy interesante esa pregunta. Hay varios retos, pero el reto más fuerte es la conciencia. Es la conciencia que yo debo de tener, de que si yo no me siento bien, de que si yo no estoy pensando bien de la otra persona, voy a generar una comunicación que la va a dañar. La conciencia de que si yo no me hago responsable de que no entiendo y entonces le digo a la otra persona, mira, es que no te entiendo, eso no va a terminar. La conciencia de que el conflicto no se resuelve solo porque yo lo ignore. Yo debo ser un adulto responsable para hacer peticiones, para decir lo que necesito. Yo he tenido gente muy entrenada en universidades muy renombradas, pero sin esa conciencia sigue siendo una comunicación altamente violenta, que son solo técnicas. Y resolver es conectar con el ser humano que tengo enfrente. Él no es mi enemigo. Él entendió distinto a mí. ¿Y cómo hago para esa persona con la que no estoy de acuerdo un espacio emocional seguro para ella? Si yo soy el líder, yo tengo la información, entonces yo necesito promover esos espacios, entendiendo que la mayoría de veces o al principio la gente no va a entender qué estoy haciendo hasta que se vuelva un hábito. Hasta que, ay, sí, bueno, pero es que Sandra, Juliana, mira, sí, ella me dice que debo corregir, pero también me reconoce mucho. Yo confío en el punto de vista de ella. No la tengo como esa figura que solo me regaña o a la que le tengo miedo o que solo me da direcciones. Entonces, esa es la conciencia. La conciencia de que estoy en un sistema en el que lo que mueve el sistema son las emociones. El 80% del conflicto es emocional. Sí, el otro 20% son procesos. Y hablamos de 80% de procesos y más o menos de un 5% de cómo me siento porque no me voy a exponer. Porque me van a ver débil. Porque me van a pensar que no siento. Una constante que yo escucho en gerentes es que yo no vengo a ser el terapeuta de la gente. Eso es, yo no sé si vos lo ves también desde tu práctica y experiencia clínica incluso, pero yo lo encuentro con frecuencia. Gerentes que dicen, yo no vengo a ser el terapeuta y yo no quiero invadir, incluso me parece que es un muy buen pretexto. Yo no quiero invadir la intimidad de la gente, entonces por eso no me meto en lo que son las emociones. Eso se da muy a menudo. Lo que pasa es que el contexto de lo que es ser líder también está cambiando. Okay, entonces, vamos a ver. Si yo tengo un equipo de personas, yo necesito entender cuál es la conducta de las personas. Pero no tenemos eso instaurado como la primicia de un líder. Si yo soy líder y no tengo la más mínima idea de educación emocional, no de inteligencia, de educación, que es algo que a nadie nos enseña. ¿Qué es la diferencia? La diferencia es que la educación emocional es cuando te enseñan qué haces con lo que sentís. Gestionarme. Gestionarte. La inteligencia emocional es el resultado de tu gestión. Okay. ¿Qué es lo que uno es? ¿Cómo lo manejo para adentro? Y el otro es cómo lo expreso para afuera. Por ejemplo, yo puedo tener una buena inteligencia emocional porque vino una persona y me habló alto y yo no le grité. Okay. Pero entonces ya por hecho de que yo sea gerente tengo que tener esa inteligencia. Y si nunca he recibido la educación de qué hacer, porque eso a mí realmente me enoja. ¿Qué hago antes de hacer eso? Qué muy buena teoría, tuvimos que haberlo aprendido pequeños. Es lo que Yokoi Kenji llama el carácter fuerte, Sandra, Irma. Sí, exactamente. Entonces, yo siempre trabajo mucho el tema de educación emocional. Okay, vamos a hablar de qué es el enojo, para qué sirve, químicamente qué hace en tu cuerpo, cómo te vas a sentir, por qué estás reaccionando, por qué quieres gritar ya. Y entonces empiezas a poner una pausa. Para mí esa pausa es la inteligencia emocional. Okay. Y no me la da un título. No. Me la da el trabajo personal.
Entonces, cuando estamos hablando de un gerente que me dice, yo no vengo aquí a terapiar a nadie, se está haciendo contradictorio que yo tengo un líder que tiene que manejar personas con emociones y no quiere aprender. Él puede decirlo, el tema es que no va a mover a la gente. Y al no mover a la gente no van a llegar a la meta. Van a haber procesos repetidos y van a haber muchos despidos. Y más con el reto que se está presentando ahora. Y la platita cuando llega a tocarse a la empresa, la cosa se pone dura. La gente se pone ahí ya muy estricta cuando ya ven que el conflicto sí es platita. Tal cual, tal cual. Estamos viendo también mucha resistencia, Sandra, en organizaciones que están ya forzando, creo que la palabra la estoy eligiendo bien aquí, forzando a sus colaboradores a dejar un modelo de trabajo híbrido a prácticamente 100% presencial en la oficina. No sé qué tanto de esto, en tu experiencia lo estás viendo, que viene a chocar con esa cultura de paz. Vamos a ver. Creo que es también como un tema muy emocional. Viene pandemia, ¿ok? Y entonces nos restringen y entramos todos en un modo de sobrevivencia y de alerta muy alto. Que ya incluso la vida está en peligro. Sí, claro. Entonces yo empiezo a adaptar mi sistema nervioso a que mi casa es el lugar seguro. Ya yo puedo levantarme y trabajar diferente. También qué terrible, nunca había estado todo el día con mis hijos y mi esposo, me voy a volver loca. Yo los veía un ratito en la noche. Es interesante porque ese fue el primer pensamiento, ¿no? Pasamos de no quiero estar metida en mi casa y tengo que estar y me vuelvo loco, ahora no quiero salir de mi casa porque ya probé que todo funcionó bien. Exacto, pero hice un espacio seguro emocional. Sí. Por mucho tiempo al que tuve que adaptarme. Y ahora me están diciendo que tengo que salir de ese espacio donde más allá de que sí me levanto más temprano, de que como, de que puedo trabajar en pijamas, que eso es mi seguridad. Se me están diciendo que deje ese espacio emocional seguro al que tuve que adaptarme para volver a convivir con gente y volver a incomodarme. Y es la misma transición que la gente vivió cuando le dijeron ya no puedes ver a gente y tienes que meterte aquí. Es un cambio emocional muy brusco. Y obviamente el tema de las presas, sí, entendible. Que vamos de la dormidita. La dormidita es algo muy importante, ¿verdad? Pero eso es cómo me refugio aquí. Sandra, para quienes tienen este reto, porque muchos gerentes tienen este reto de mover a sus organizaciones a lo presencial, ¿cuál podría ser tu mejor consejo para crearlo dentro de un ambiente de paz organizacional? Muy bien, creo que hay 3 cosas importantes. La primera, entender que si yo hago un movimiento con cualquier persona, no le va a gustar. Y tengo que aceptarlo. Esa incomodidad va a estar ahí. Entonces yo tengo que trabajar con ella. La gente no va a estar feliz, la mayoría. Pero igual tengo que entender que es parte del proceso. Luego es hacer un ambiente donde ellos puedan colaborar más. Hacer desayunos, hacer más conversatorios, que las reuniones no sean como tan formales, que la gente vuelva a sentirse segura junta. Y también que acompañen a las personas. Mira cómo te estás sintiendo, cuál es tu mayor reto. No tengo que darle terapia. A ver, María Alonso Puig dice algo hermoso. Lo más sanador para un ser humano cuando está triste es que lo escuches, que le des la mano. O sea, no hay que ser terapeuta para hacer eso. Es entonces ahí donde es muy contradictorio que un líder se resista tanto a entender que ahorita lo que él maneja son emociones. Él no maneja personas, él no maneja procesos, es emociones. Si la gente está tranquila y dice, bueno, ay sí, qué pereza, pero bueno, ahí ya los 2-3 meses se va. Pero nosotros queremos un cambio y queremos que la gente no se incomode. No queremos trabajar con la incomodidad de nadie. Y el líder necesita aprender a trabajar con la incomodidad porque va a generar muchos cambios. Entendiendo que es parte del proceso, no culpa de él. Y que probablemente no lo vaya a cambiar hoy o mañana. Sí, creo que es recordar que estamos trabajando con personas. Sí. ¿Verdad? O sea, no son procesos, no son números, no son métricas. Eso es el que hace la gente cuando trabaja, pero estamos con personas que tienen sentimientos, que tienen problemas y tampoco es, volviendo al tema que decía Jaime, sí, hay que mantener tal vez el tema de, ok, no invadir su espacio personal, pero como tú decías, a veces ellos quieren ser escuchados, van a contar hasta donde ellos quieran llegar.
Tampoco es, creo yo, que es que nosotros, ajá, ¿y qué pasó? O sea, dependiendo cómo llevamos esa conversación es, ¿se sintió escuchados o se sintió que más bien quiero saber el chisme, verdad? Que son cosas muy diferentes. Y para esta parte hay algo muy básico, porque siempre me dicen, Sandra, ¿y cómo hago para apoyar a la persona? Bueno, la respuesta es muy básica. Yo sé que tal vez no es la que la mayoría espera. Pregúntele, ¿cómo le puedo ayudar? Sí. ¿Quieres que te escuche? ¿No quieres hablar de eso? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas de mí? No suponer absolutamente nada. Yo soy mediadora y tengo muchísima experiencia en la parte de negociación. Y cuando yo veo a alguien, yo no supongo. A mí me parece que estás incómoda, ¿sí o no? ¿Verdad? Yo no le quito a la persona su autoridad de decirme qué necesita. Y creemos muchas veces que en negociación eso es lo que tengo que hacer. Leer al otro para llevarlo a... Y eso es como borrar a la persona, o sea, simplemente es... Sí, es asumir, ¿no? O incluso a veces decirle, mira, yo sé que necesitas hablarme, pero ahorita tengo una reunión en 10 minutos y te voy a cortar. ¿Qué te parece a tal hora? O necesitas que alguien más te atienda. Es que se ve muy básico, pero no se siente mucho porque es vulnerabilizarse mucho. Y es, dime, o sea, ¿qué ocupas? Hay gente que le va a decir a uno, nada. Otro, escúcheme. Otro, ni me dé pelota. O sea, no tengo idea qué quiere la gente. Pero va a decir, ok, Sandra está para mí. Sí. O sea, mi jefe llegó y me preguntó qué ocupaba. No me dio la dirección. Entonces es muy funcional. Cuando empezamos a aplicarlo con cualquier persona es muy funcional y conecta muchísimo con el otro ser. Porque lleva un segundo punto, ¿verdad? Que es que normalmente yo le hago al otro lo que a mí me hace sentir bien. Sí, ahí es, yo siempre le digo y siempre hablo de mis hijos porque es donde yo practico todo esto, ¿verdad? No sé si para bien o para mal, pero yo siempre hablo del lenguaje del amor, ¿verdad? Es muy parecido porque entonces queremos que nos, o sea, las chicas que nos gustan, no todas, ¿verdad? Las flores, a mí me encantan las flores. Y yo sé que a mí me gustan las flores, pero a una de mis amigas no le gustan las flores. Y entonces yo cuando quiero agradarla, yo sé que no le voy a dar flores, ¿verdad? Pero creemos que lo que a mí me hace feliz, al otro le hace feliz de la misma manera. Y entonces se nos olvida de que es a la otra persona a la que le vamos a responder o le vamos a dar la atención. Pensamos que es a nosotros mismos en algún momento. Eso es totalmente cierto. Entonces, lo que a mí me genera bienestar no tiene que generarle al otro. Y vamos a la otra cara de la moneda. A ver, ¿por qué los gerentes tienen que saber emocionalmente qué hacer? Si nadie les ha enseñado. Yo tenía un señor, él era director financiero. Y un día hablando se nos abrió su corazón y me decía, Sandra, es que vieras que cuando la gente llora, yo no sé qué hacer. En realidad me angustia tanto ver a alguien llorar. Y entonces tengo una muchacha que ella se me pone a llorar muy fácil. Y yo lo que le digo es, mamita, vaya al baño. Oh. Entonces, todo el mundo pensaba que él era muy frío. Ajá. Pero él no era frío. Lo que estaba era espantado de verla llorar. Estaba asustado. Sí, O sea, no Sandra, sabía cómo ¿yo manejarlo. qué hago con esta muchacha? Después me le pasa algo. O sea, él se le despertaba todo su instinto paternal, ¿verdad? Y yo le decía, bueno, fulanito, no, dígale que, bueno, en ese momento que si ella ocupa a alguien y usted habla con recursos humanos, no la vuelva a mandar al baño, tenga paciencia y traiga a alguien más que pueda hablar con ella. ¿Verdad? Pero entonces, ¿cuántas veces estamos pensando que es que los líderes son fríos o no les importa y no quieren ser terapeutas o eso? Y lo que pasa es que no saben qué hacer cuando alguien se quiebra. Pero ahí entramos en un ¿verdad? tema que hemos hablado anteriormente en varias ocasiones, y es que tristemente, cuando hablamos de empresas, ¿verdad? No todas las empresas tienen el camino adecuado para llevar a una persona de ser un colaborador de un equipo a ser un líder en algún momento. Entonces, yo veo dos cosas. Uno, la responsabilidad de las empresas para poder preparar a esta persona para antes de darle un cargo, porque hablábamos también en otras ocasiones en donde decíamos, como vemos que es experto en lo que hace, creemos que va a ser bueno para liderar y no es así, ¿verdad? Entonces, la responsabilidad de la empresa a la hora de saber a quién voy a poner como líder. Y dos, la responsabilidad que yo como colaborador tengo, que si me dan ese rol, yo tengo que buscar cómo prepararme.
yo tengo que buscar cómo aprender a hacer eso, aunque la empresa no me lo esté dando, ¿verdad? Y ahí tienes toda la razón. Lo que pasa es que lastimosamente uno entiende eso hasta que está ahí. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, el que puso ahí porque era bueno técnico es porque a él lo pusieron ahí y él tuvo que jugársela. Y yo tengo, o sea, yo sí realmente tengo gente que me ha dicho, Sandra, es que yo no sabía en lo que me estaba metiendo. O sea, yo no sabía lo que era manejar gente. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Sienten que ustedes no son buenos. Y no es eso. Simplemente es lo que estamos diciendo. Hay recursos. Todos necesitamos entrenarnos en esto. Esto es un entrenamiento. Las habilidades esenciales son un entrenamiento. Las emociones y la educación son un entrenamiento. Y un entrenamiento que hasta ahora está siendo visible después de pandemia. Pero ahí sí tienes toda la razón, ¿verdad? Y la gente llega y dice, ¿y ahora qué hago con todo esto? Seguro es que no soy bueno, no sirvo para esto, no manejo la presión. Y claro que lo sabes hacer, pero no tienes las herramientas. Y es que es algo que no dicen, ¿verdad? Pero uno que ha estado ahí es agotador. O sea, es sí manejar la operación y es sí manejar un montón de cargas emocionales que, si bien es cierto, como decíamos, no somos terapeutas, pero de nuevo, a mí yo sé que una persona está teniendo un problema, es cierto, no voy a poder solucionárselo, pero voy a estar pensando cómo esa persona le está afectando o voy a ver actitudes en las que yo veo que eso le está afectando. Entonces, no puedo olvidar que tengo seres humanos trabajando ahí y de alguna manera es una carga que yo tengo que aprender a manejarla yo para poder ayudar a los demás de alguna manera. Sí, ahí hay tres cosas muy valiosas en lo que dices cuando tenemos esto. La primera es como la parte de neutralidad. ¿Verdad? Muchas veces nos cargamos porque pensamos que pobrecito el otro, que no sabe hacerlo. Yo no lo veo como una persona capaz, que está pasando por un proceso y que necesita nada más. Si en mi mente yo aprendo a ser neutral, yo no me cargo con eso. Pero ese es un entrenamiento. Sí, claro. Que a mí todavía me cuesta. ¿Ver? En vez de decir, ay, pobrecito, es decir, ok, esta persona lo que ocupa aprender son estas tres cosas. Y sé que es un proceso y ahí va. Muchas veces toca decir, ok, esta persona lo que ocupa es un psicólogo. Voy a trasladarlo con un psicólogo, con un coach. O sea, aquí en traslado yo no tengo que dejarme todo en los hombros. De acuerdo. Bueno, y la tercera cosa que es súper importante en eso es dónde pongo mi atención. Incluso a veces, cuando uno está muy enojado y tiene toda la parte química arriba, lo que ocupa es poner la atención en otra cosa para que la parte química baje. ¿Qué estás haciendo cuando sales del trabajo? ¿Te vas a dar una caminata de 20 minutos? ¿Agarras un jueguito de gimnasia cerebral y te relajas un rato? ¿Te vas al gimnasio? ¿Estás haciendo respiración, yoga? O sea, ¿qué estás haciendo para desconectarte de eso? ¿O te vas en automático para la casa? Siempre hay que tener un periodo de desconexión. Inclusive cuando estoy hablando con alguien y estoy muy alterada, voy y a veces no permiten los celulares en el trabajo, pero yo le digo a los jefes, no ves que estamos gimnasia cerebral, sí necesitamos porque si no, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer para desconectarme de esto? Que toda mi carga, mi cortisol, mi parte química, que todo esto baje y mi cerebro sepa que no está en sobrevivencia. Que es el proceso que necesitamos aprender para volver al trabajo. No hay peligro. Eso es súper fácil, pero tu cerebro imprimió como hábito que salir era peligroso. Sí. Claro, ya es una expansión de la zona de confort y eso va a implicar un riesgo, digamos. Es un miedo inconsciente que tiene 3, 4 años de estar ahí como hábito. Ahora tengo que cambiar el cableado. Ese 95% que no es consciente. Claro. ¿Verdad? Que es esa es la resistencia, no es un tema de camita ni de comidita. No es el miedo a bañarme todos los días. O sea, ahí yo no viví algo agradable, fue muy abrupto para mí. Y eso yo no estoy consciente, pero mi cuerpo responde, no quiere estar ahí. Sí. Entonces es también como entender esos procesos, ¿verdad? Y que hago también para que el equipo llegue y corte un ratito, pero sí es muy importante hacer cortes. A veces pasamos hasta las 8 o 9 de la noche, nos llevamos el trabajo a la casa y nos acostamos a las 12 y nos levantamos y soñamos con todo lo que teníamos pendiente, ¿verdad? Y entonces no dormí bien y me volví a levantar atarantada y el cortisol se despierta a las 8 de la mañana y yo, antes de que se despertara el cortisol, no le dije a mi cuerpo que se tenía que calmar, al menos con un ejercicio de respiración o
Sigo. Ajá. Y claro, entonces llega un momento en que el cuerpo no va a dar, la energía del cerebro no es finita, Claro, la claro. agotamos con Ujú. tanta tensión. Entonces, las nuevas tendencias de psicología dicen, ok, que hay que usar todas las partes del cerebro para que no se canse. La felicidad, o sea, todas. El enojo está Ajá. bien, el miedo está Para que bien, haya un balance. hay que balancearlas. Ajá. Pero entonces pasamos en este rush y lo que hacemos es agotar. La energía del cerebro no es infinita. Ujú. Entonces, que como el perrito, los chicos, ir a hacer taibo, o sea, Ajá. ¿qué hago para desconectarme 15 minutos de eso, de ese día tan pesado? Eso Ok. nos va a ayudar a todos y lo necesitamos. Yo creo, Irma, que con lo que más me estoy quedando de esta conversación es que esta cultura de paz organizacional viene a partir de pequeños hábitos que yo, sin necesidad incluso de tener gente a cargo, Claro. que yo en el rol que tenga puedo ir implementando. Esa paz tal vez es algo muy trillado, pero esa paz empieza por uno mismo, Irma. Sí, 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 completamente de acuerdo. Y me gustaría cerrar con una frase que estábamos hablando antes de iniciar a grabar y tal vez si nos das un poco de tu pensamiento con eso, y es que tú decías, la paz no es la ausencia del conflicto. ¿Qué es entonces? La paz es una serie de hábitos saludables que yo construyo todos los días. No es algo que llega mágicamente. Todos los días yo tengo que aprender a calmarme, a desconectarme, a sentir, a gestionar. Lo voy a lograr, no lo voy a lograr. Ujú. Pero es algo de todos los días. Es construir una relación sana. Ok. ¿Qué son esos 3 o 5 cosas que nos recomendarías empezar a hacer ya para poder hacer eso? Desconectarse. Ok. No cargar el cerebro. No cansarlo. Ajá. Vengo súper enojada porque, típico, les voy a dar algo así. Me escribieron un correo electrónico y me súper enojé. Así. Y entonces yo, ¿verdad? Siento así toda la adrenalina de gritar, pero no lo puedo gritar porque estoy en el trabajo. Y no tuviste coherencia entre la parte química. Entonces, agarra una hoja y escribe todo lo que le dirías en ese correo. Sí. Cuidado, la mandan, ¿verdad? la queman. Y después, ¿verdad? Que eso es una práctica que hacemos mucho en las sesiones. Escribes ese correo como a ti te gustaría y en base a eso contestas. Nunca te dejes una emoción adentro. ¿Ok? La tercera pregunta siempre, si entendiste lo correcto. Pregúntale al otro, ¿qué necesita? ¿Ok? Y pregúntate a ti, ¿qué necesitas en este momento? Porque tienes que aprender a parar. Excelente. Muchísimas gracias, Sandra. Súper agradecida. Es un tema que tiene para mucho. Y yo creo que es tan importante poder hacer estas dos cosas que tú decías. Tener la inteligencia emocional. ¿Y cuál era la otra que decías? Educación. Educación. Esa es mi responsabilidad. Yo como adulta me educo y ahora tenemos muchos profesionales que nos ayudan. Muchísimas áreas en YouTube. O sea, ¿qué haces con lo que sientes? No es tu forma de ser, no es que así eternamente te vas a quedar, fue lo que aprendiste. Correcto. Y necesito tener conciencia de eso. Bueno, pues me llevo esa conciencia porque de alguna manera para mí nunca lo había visto como algo completamente separado, pero me hace todo el sentido del mundo. Muchísimas gracias Sandra, Jaime. Muchísimas gracias, Irma, Sandra, de verdad por compartir con nosotros tanta paz. Nos queda esa paz y ojalá que ustedes también a lo largo de Latinoamérica pues sientan esta paz organizacional que nos ha compartido Sandra en nuestro episodio. Será hasta la próxima, Irma. Hasta la próxima, muchísimas gracias y los esperamos en nuestro siguiente episodio.